lado, pues será la suma de las cuotas de cada uno de los años que se vayan pagando, más los intereses que se vayan generando. Entonces, la forma más práctica y más visible que se puede hacer es ir acumulando el saldo año por año para poder identificar si estoy acumulando bien el cálculo de los intereses y las propias aportaciones anuales. Entonces, para el primer año tenemos obviamente un saldo de cero. Nuestro saldo inicial sería cero. Se acumularían las cuotas anuales de ese año y para los intereses de ese año, como comentaba, la práctica común o un supuesto común para la estimación de estos intereses es asumir que la aportación se realiza a la mitad del año. Entonces prácticamente multiplico la aportación anual por 0,5 y le aplico la tasa de interés que estemos utilizando para hacer el cálculo de los intereses, asumiendo que solamente se ganan intereses prácticamente por la mitad del año, es decir, que la aportación se hace a mitad del año. Entonces, mi saldo al cierre del año sería mi cuota anual más los intereses acumulados que estoy estimando. Para el siguiente año ya tengo un saldo inicial, que fue el primer saldo que estoy proyectando, y le agregaría la cuota anual más los intereses estimados, que en este caso los intereses estimados sí aplicarían a todo el saldo inicial, 100% del saldo inicial, más el, la estimación de las cuotas aportadas a la mitad del año por la tasa de interés. Recalculo ahora mi saldo para el final del segundo año como saldo inicial, más cuotas aportadas en el segundo año, más los intereses estimados del saldo inicial y la estimación de la cuota pagada a la mitad del año por la tasa de interés, y obtengo mi saldo final al siguiente año, y así me voy para todos los años para tener mi saldo acumulado al final del año en que cumpla la edad de 62 años. Entonces, prácticamente esa sería la estimación, pues más práctica, irlo haciendo año por año para poder ir acumulando con los saldos finales al final de cada uno de los siguientes años hasta alcanzar la edad que estoy considerando como edad de jubilación. Entonces, vamos a ver en primera instancia cuáles debieron haber sido los resultados que debieron haber obtenido. Primero, para el empleado uno, y estimando en primera instancia el saldo del Afore bajo la ley vigente en el primer cambio que se hizo, ley 97, que estuvo vigente prácticamente hasta 2020, y que es asumiendo que mis cuotas pagaderas al Afore fueron durante toda la carrera laboral del 6,5%. Entonces, haciendo la estimación que ya acabamos de comentar, proyección del sueldo, proyección de del pago de cuotas anuales para cada uno de los años siguientes y proyectando mi saldo del Afore durante todos los años subsecuentes de edad 25 hasta edad 62, obtendría que acumularía en su cuenta del Afore con cuotas estimadas durante toda la carrera laboral del 6,5%, 10,2 millones. Entonces, ya que tengo este saldo estimado del Afore, pues tendría que estimar ahora cuál es la pensión equivalente mensual que recibiría con su saldo acumulado de 10,2 millones. Entonces, para el siguiente paso, para calcular la pensión estimada del Afore bajo la ley 97, con cuotas durante toda la carrera laboral del 6,5%, previamente debí de haber calculado mi anualidad vitalicia mancomunada al 100%, al 3,5% de tasa de interés, con mi tabla EMSA 2009 para hombres. Esta pensión vitalicia mancomunada al 100% prácticamente es una anualidad contingente de último superviviente
calculada en este caso con nuestra tabla EMSA 2009 para hombres a edad 62 y como es mancomunada con la esposa o esposo, deberemos también de hacer algún supuesto sobre la edad de la esposa o esposo. Normalmente cuando es, como en este ejemplo, una tabla en donde el jubilado es un hombre, es EMSA 2009 para hombres, se asume normalmente una diferencia de edad de 3 años con la esposa. Entonces calculamos nuestra anualidad contingente de último superviviente al 3,5% de interés, pagadera mensualmente, y dividimos nuestro saldo de 10,2 millones entre el resultado del cálculo de mi anualidad. Entonces, eso me va a dar 44,201 pesos como pensión mensual vitalicia mancomunada al 100% con la esposa y esto representaría 29% del último sueldo que haya percibido este empleado a la edad de 62 años. Entonces, el primer resultado importante es la pensión estimada de la Afore bajo la Ley 97, considerando que haya aportado toda su carrera laboral el 6,5% de cuota del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, pues sería una pensión equivalente al 29% de su último salario. Ponemos como referencia aquí la pensión mínima, que es el salario mínimo proyectado a edad 62, salario mínimo proyectado a edad 62 con el 3,5% de incremento anual desde edad 25 hasta la edad 62, son 33,750 pesos mensuales. Es importante esta referencia porque recuerden que la pensión del IMSS pues tiene como mínimo la pensión garantizada equivalente al salario mínimo. Entonces aquí estaríamos comprobando que esta pensión de 44,201 estimada bajo la Afore con el 6,5% de cuota de cotización sería mayor a la pensión mínima de 33,750 pesos. Por lo tanto, pues la Afore o la compañía de rentas vitalicias pues ya estaría pagando la pensión de 44,201 pesos a este jubilado y en caso de que fallezca, su esposa continuaría percibiendo la misma pensión vitalicia de 44,201. En este caso, tendría incrementos de acuerdo a la inflación anual en los años subsecuentes. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado, ¿no? La primera estimación. Después tendríamos la segunda estimación que sería cuánto recibiría de pensión si esta persona que hoy en día se está integrando al mercado laboral, que tiene edad 25, si cotiza, pues ya ahora bajo la ley reformada en 2020, ¿no? Que efectivamente ya le correspondan sus incrementos en la cuota de cesantía en edad avanzada y vejez de acuerdo a los incrementos que ya se han venido aplicando y que a partir de 2030 va a ser del 15% del sueldo de cotización. Entonces, a partir del 2030 ya cotiza con el 15% de sueldo de cotización hasta que cumple edad 62 y en este caso estaría acumulando un saldo en su Afore de 22,8 millones, prácticamente 22,9 millones de pesos. Entonces, claramente, si la aportación de cuotas al ramo de cesantía en edad avanzada y vejez se incrementan, en este caso se van a incrementar prácticamente más del doble que la cuota anterior, de 6,5% a 15%, pues observamos que su saldo en la FORE, pues también se va a incrementar prácticamente más del doble de 10,2 millones va a pasar
a 22.8 millones. De la misma manera, ya que tenemos su saldo del Afore estimado a edad 62, convertimos este saldo en su pensión mensual vitalicia, mancomunada al 100% con su esposa y calculada con la tasa de interés al 3.5%, nos da una pensión mensual de 98,633 pesos, que sería el equivalente a prácticamente 65% de su último sueldo. Entonces, claramente se va a incrementar de forma importante la pensión que va a recibir ya con la ley reformada de la Afore, prácticamente recibiendo a partir del 2030 sus cuotas a la Afore del 15% de su sueldo de cotización. Entonces va a incrementar más del doble su pensión de 44,201 pesos que hubiera recibido con la ley vigente hasta 2020 a 98,633 pesos. También esta pensión estimada con la Afore ya actualizada, modificada a la fecha actual, pues esta pensión va a ser mayor a la pensión mínima de 33,750 pesos, que es el equivalente al salario mínimo estimado en edad 62. Y vamos ahora finalmente con la estimación de la pensión bajo la ley 73. Entonces, para estimar esta pensión bajo la ley 73, pues prácticamente lo único que tendríamos que hacer es fijarnos en su sueldo de cotización de los últimos 5 años previos a su jubilación, es decir, su sueldo proyectado hasta edad 62, y considerar sueldo proyectado a edad 62, 61, 60, 59 y 58 para verificar qué sueldo tendríamos que considerar, si su sueldo proyectado o el tope de cotización. Si su sueldo proyectado de los últimos 5 años es menor al sueldo de cotización, entonces su sueldo pensionable para efectos de la pensión del IMSS, pues va a ser su promedio de sus últimos 5 años de sueldo. Y si resultara, si fuera el caso, de que su sueldo proyectado de los últimos 5 años fuese mayor a el tope de cotización de 25 UMAS mensuales, proyectadas también hasta edad 62, 61, 60, 59 y 58, pues entonces tendríamos que utilizar el sueldo promedio del tope de cotización. Entonces, considerando esa observación, ya revisando estos sueldos proyectados, para este caso particular, su sueldo proyectado es menor al tope de cotización. Por lo tanto, utilizaremos sueldo promedio de los últimos 5 años para calcularle su pensión del IMSS. Una vez que tenemos ya su sueldo promedio de los últimos 5 años, hacemos el cálculo para ver qué cuantía básica y qué incremento anual le va a corresponder, dividiendo su último sueldo de cotización entre la UMA proyectada edad 62, y nos va a dar cierta razón, cierto número. Con eso vamos a determinar su cuantía básica y su incremento anual, y con esos pues ya estamos en posibilidades de calcular su pensión del IMSS estimada bajo la ley 73. Realizando el cálculo en forma similar a los ejemplos que vimos anteriormente, resultaría que su pensión estimada bajo la ley 73 ascendería a 108,653 pesos, que corresponderían al 71% de su último sueldo. Entonces, esta sería la pensión del IMSS que resultaría como estimación a edad 62 bajo la ley 73. Para este caso, observamos pues que se sigue cumpliendo lo que ya habíamos visto en ejemplos anteriores, que bajo la ley 73,
su pensión del IMSS va a ser mayor a la pensión estimada bajo la Afore 97, considerando solamente el 6.5% de cuota de cotización durante toda la carrera laboral. Obviamente la pensión bajo la ley 73, 108,000 pesos mensuales, es mucho mayor que la pensión que hubiese alcanzado si hubiera cotizado con el 6.5% de contribución y fuera elegible a la ley 97. Es pues mucho más del doble. Y también resulta mayor esta pensión a la pensión estimada con la Afore, ya con los últimos cambios, incrementando la cuota de cotización hasta un 15%. 108,000 pesos resulta mayor a la pensión estimada, prácticamente ya con la cuota del 15%, prácticamente para este caso ya es casi durante toda la carrera laboral, resulta en 98,000 pesos su pensión mensual versus la pensión mensual de 108,000 pesos. El gap ya se hace más pequeño, pero sigue prevaleciendo la pensión del IMSS 73 siendo mayor a la pensión que se puede alcanzar con la FORE, aún ya con los incrementos a la cuota de cotización. Entonces, en resumen, se confirma lo que ya habíamos observado antes, ¿no? Que bajo la ley 73, los empleados que sean elegibles a esta ley anterior, pues tendrán un beneficio mayor que los empleados elegibles a la Afore. Vamos a ver ahora el ejemplo 2 en donde tenemos resultados similares y en este caso, aunque este empleado 2 tiene edad 35, 10 años mayor que el otro caso, también estaríamos asumiendo que aún a su edad 35, pues apenas se va a incorporar al mercado laboral, no tiene saldo inicial en su Afore o al mercado laboral formal, vamos a ponerlo así. No tiene saldo inicial en su Afore, sin embargo, su sueldo actual pues ya es mayor porque debe tener experiencia en otros ámbitos. Su sueldo actual es mayor, 60,800 pesos mensuales. También se va a incrementar 5% desde edad 35 y hasta edad 62. Salario mínimo mensual actual es el mismo, 9,451 pesos mensuales. Su tasa de rendimiento esperado del Afore es menor a la tasa que obtenía el ejemplo anterior. El ejemplo anterior era 9% y aquí es 8% anual. La forma de pago de su pensión equivalente para su saldo del Afore va a ser también una pensión mensual vitalicia mancomunada al 100% con su esposa, con la tabla EMSA 2009 para hombres, calculada a la tasa de interés del 3.5%. Entonces, en primera instancia, para este empleado, calculamos su saldo estimado de la Afore considerando aportaciones solo del 6.5% de cuota del ramo de cesantía en edad avanzada de vejez durante toda su carrera laboral y nos da 7.7 millones de pesos. Convertimos su saldo acumulado en la Afore a pensión mensual y nos da 33,347 pesos, que en este caso representa solamente prácticamente un 15% de su último sueldo. Entonces, para este empleado, su pensión estimada en la Afore con las aportaciones o cuotas del 6.5%, pues va a ser una pensión que en porcentaje de su último sueldo, pues va a ser mucho menor, ya que estamos considerando que empezó a cotizar pues ya en edad más alta, ¿no? Edad 35 versus el otro empleado que era más joven, casi 10 años más joven. Entonces, por lo tanto, la pensión que va a obtener, pues va a ser menor
en proporción a su último sueldo. Aquí apenas es un 15% de su último sueldo. Comparamos con la pensión mínima garantizada en la ley del IMSS, que son, en este caso, 23,926 pesos como salario mínimo proyectado a edad 62, y resulta que la pensión que le va a dar la Afore de 33,347 pesos, pues sería mayor a la pensión mínima garantizada. Entonces se quedaría con su pensión de la Afore. Vamos ahora con el resultado de la estimación en primera instancia, el saldo acumulado en su Afore, ya considerando las modificaciones últimas, en donde prácticamente su cuota de cotización va a ser 15% a partir de 2030. Entonces, estaría incrementando su saldo estimado en la Afore a 17,2 millones de pesos. Nuevamente, aquí observamos que pues es prácticamente más del doble de los 7,7 millones que hubiese acumulado si cotiza toda su carrera laboral con el 6,5%. Entonces va a obtener, ya con la reforma a la ley del IMSS en lo relativo al ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, un saldo en su Afore de 17,2 millones de pesos. Convertimos este saldo en su pensión mensual vitalicia mancomunada y resulta una pensión mensual de 74,256 pesos, que en este caso representaría prácticamente un 33% de su último sueldo mensual. Entonces, este ejemplo en particular, aunque se incrementa en forma importante su pensión ya con el incremento al 15% en la cuota de cotización, pues solamente va a alcanzar una pensión de 33% de su último salario. Y esto es generado básicamente, pues porque en este ejemplo hipotético ya empezó a trabajar o se integró al mercado formal de trabajo hasta los 35 años. Entonces, de edad 35 a edad 62, pues son menos de 30 años de cotización. Entonces, como tiene menos de 30 años de cotización, menos años cotizados que el ejemplo anterior, pues alcanzaría una pensión menor en proporción a su último salario, solamente 33% de su último sueldo. Y finalmente, observaríamos cuál sería el resultado de la pensión estimada bajo la ley 73. Pues bajo la ley 73, su pensión estimada del IMSS ascendería a 112,000 pesos, que representarían 49% de su último salario. Nuevamente, lo que estaríamos comprobando con estos supuestos que son diferentes al del empleado uno, pues es que si este empleado se jubilara con la ley 73, con la ley anterior, pues recibiría una pensión mayor que la que va a obtener aún ya con la reforma aplicada en 2020, con el incremento a la cuota de cotización hasta un 15%, pues con la ley 73 recibiría una pensión mayor a cualquiera de las dos elegibilidades que tendría bajo el régimen de la Afore, ya sea la ley 97 cotizando toda su carrera con el 6,5%, o la ley ya modificada con el incremento a la cuota hasta el 15%. Entonces, esto nuevamente nos estaría confirmando que aún modificando nuestros supuestos bajo la ley 73, pues prácticamente todos los empleados van a estar recibiendo un beneficio mejor que bajo la Afore. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. No, creo que no. Bien, vamos a revisar ahora entonces rápidamente
Aquí a comentar rápidamente los cálculos que realicé para que puedan observar cómo es pues un poquito más sencillo hacerlo. En este caso yo utilicé una hoja de Excel, pero realmente también lo pueden programar si es que manejan algún lenguaje de programación para hacer las iteraciones correspondientes en algún programa que manejen y tener el cuidado de que puedan verificar cada uno de los cálculos, ¿no? En este caso yo utilizo la hoja de Excel porque es relativamente fácil verificar cada uno de los cálculos que estamos realizando. Entonces, para este ejemplo es el caso del empleado uno, en donde se estaría jubilando a edad 62, acumularía una antigüedad y años de cotización totales de 37 años de cotización en el IMSS, ya que cotizaría de edad 25 hasta edad 62. La UMA mensual, pues es de 3,566 pesos mensuales y esta UMA mensual la calculamos multiplicando la UMA diaria, que son 117,31 pesos por 30,4. Entonces aquí para mensualizar la UMA, de acuerdo a lo que nos define la ley, en este caso prácticamente es la ley fiscal, sería por 30,4 y se multiplica por 30,4, ya que al hacer el cálculo anual, si multiplicáramos solamente por 30, pues prácticamente nos quedarían 360 días en el año. Si multiplicamos el monto por 30 por 12 meses del año, nos quedarían 360 días. Entonces, para hacer esta estimación de los días faltantes y años bisiestos, se multiplica por 30,4. Tenemos nuestra tasa de rendimiento estimada del Afore del 9% y en este caso aquí ya está el resultado del cálculo de la anualidad determinada con nuestra tabla EMSA 2009 para hombres al 3,5% mancomunada, y este cálculo de 232,023 sería el cálculo de la anualidad vitalicia mancomunada pagadera mensualmente. Si hiciéramos el cálculo de la anualidad pagadera anualmente, serían los 19,33526 que tenemos al lado, que prácticamente sería dividir la anualidad pagadera mensualmente entre 12. Tenemos su sueldo actual, que son 25,100 pesos mensuales, tasa de incremento del sueldo, tasa de incremento anual de sueldo de 5% y tasa de incremento a la UMA de 3,5%, y nuestro salario mínimo actual mensual del 2026, que son 9,451 pesos mensuales. Entonces, empezando con las proyecciones, tenemos primero la edad, solamente la ponemos como referencia, empieza en edad 25 y obviamente va a concluir hasta edad 62, que es nuestra edad de jubilación. Los años también los ponemos, el año también nada más lo ponemos como referencia, obviamente iniciamos en 2026 y concluimos en el año en que cumple edad 62. Para el sueldo, obviamente su sueldo actual son 25,100 pesos mensuales y lo vamos proyectando para el año siguiente, en 2027. Nuestro sueldo mensual sería sueldo mensual del año anterior, que es el año actual, 25,100 pesos, por, en este caso es uno más la tasa de incremento anual del 5%. Si multiplicamos 25,100 por 1,05, nos da 26,355, que sería su sueldo estimado en 2027. Si multiplicamos el sueldo de 2027 por 1,05, nos da el sueldo estimado de 2028 y así sucesivamente, ¿no? Hasta tener, en este caso, su sueldo proyectado estimado hasta edad 62, que serían 152,643 pesos mensuales, lo que tendría como sueldo en edad 62. Para la UMA mensual, hacemos la misma proyección, pero en este caso
estamos incrementando anualmente la UMA mensual en 3.5%. Después haríamos el cálculo de nuestro saldo de la Afore. Como les comentaba, vamos a suponer que es su primer empleo, no tiene saldo previo en la Afore, entonces saldo inicial de la Afore es cero. Calculamos aquí la cuota anual que se estaría cubriendo para este caso del Afore empleado 1. Esta proyección sería considerando que va a cotizar o que cotizó durante toda su carrera laboral solamente con el 6.5% de cuota de cotización. Entonces, en este cálculo tenemos que el cálculo se estaría realizando como el mínimo de 6.5% de cuota de cotización por D19, que es el sueldo mensual, y 6.5% por 25 por E19, en donde E19 es la UMA. Entonces, lo que estamos haciendo en la formulita es comparar cuál es menor, si su sueldo mensual o 25 veces la UMA, que es el tope de cotización. Con el que resulte menor, le calculamos su cuota correspondiente y la estamos multiplicando por 12 para hacer la cuota anual. Entonces, para los siguientes años hacemos lo mismo. Comparamos cuál es el mínimo, si su sueldo o 25 veces la UMA, y con eso le calculamos su 6.5% de cuota de cotización al Seguro Social en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Posteriormente calculamos los intereses también en forma anual. Y aquí aplicamos la formulita que les comentaba. Sería F19, que es el saldo inicial, más G19, que es la cuota anual. Multiplicamos esta cuota anual por 0.5 para estimar que el pago de la cuota pues se hizo exactamente a la mitad del año. Entonces, si se hace exactamente a la mitad del año, los intereses correspondientes solamente serían por la mitad del año, que es 0.5, y multiplicamos por la tasa de interés correspondiente. Y para el saldo final del Afore, pues simplemente sumamos saldo inicial más la cuota anual más los intereses estimados y nos da su saldo final. Para el saldo del siguiente año, de 2027, ahora sí tenemos un saldo inicial, que fue su saldo final del primer año, más su cuota del IMSS más los intereses estimados, pues ya nos daría el saldo final del segundo año, y así nos vamos sucesivamente proyectando su saldo del Afore hasta edad 62, que acumularía pues, sus 10.2 millones de saldo estimado en la Afore. Por acá tenemos nada más como referencia cuál sería el sueldo máximo de cotización del IMSS, que es básicamente 25 veces la UMA mensual. Entonces, hoy día, 25 veces de la UMA mensual son 89,000 pesos como tope de cotización. Para el año siguiente, considerando que la UMA se incrementaría 3.5%, ascendería a 92,000 pesos, y así sucesivamente hasta que cumpla los 62 años. Aquí podemos observar claramente cómo el máximo de cotización pues es mayor que el sueldo mensual, ¿no? Su sueldo mensual son 25,100 pesos, máximo de cotización 89,000, por lo tanto aquí estaría pagando sus cuotas con el 6.5%. Y finalmente tendríamos el salario mínimo, que también estaríamos proyectando de 2026 en adelante, considerando incrementos al salario mínimo, en este caso del 3.5% anual, que prácticamente ahí estaríamos asumiendo que el salario mínimo se estaría ajustando con una inflación anual del 3.5%, que es una hipótesis conservadora, pero es la que podemos usar por el momento. Entonces,
Ya que tenemos nuestros datos, pues ahora sí, ya tendríamos arriba, en primera instancia, para el cálculo de la estimación de la pensión del IMSS 97, ya observamos que sería con el 6.5% de cuota de cotización. Calcularíamos primero la pensión anual de la FORE y aquí simplemente dividimos nuestro saldo acumulado en la FORE estimado de 10.2 millones entre el resultado de nuestra anualidad pagadera anualmente y nos da la pensión anual de 530,000 pesos. Después calculamos la pensión mensual. Aquí simplemente podemos dividir la pensión anual que ya obtuvimos entre 12 y nos da la pensión mensual estimada de 44,200 pesos, que es el resultado que ya comentamos hace unos minutos. Comparamos contra la pensión mínima simplemente para ver cuál pensión recibiría y pues observamos que esta pensión mínima, que es el salario mínimo proyectado, y si nos vamos a edad 62, salario mínimo proyectado a edad 62 sería 33,750, que es la pensión mínima, y observamos que su pensión equivalente de la FORE serían 44,000 pesos, que es mayor. Por lo tanto, se lleva la pensión equivalente de la FORE. Y ya nada más para comparar, pues, cuál es el nivel de reemplazo, es decir, cuánto está reemplazando o estaría reemplazando su pensión de la FORE de su último sueldo. Decimos, ¿cuál fue su último sueldo a la jubilación? Pues fueron 152,000 pesos. Y la pensión de la FORE son 44,201. Por lo tanto, su nivel de reemplazo o la proporción de la pensión del IMSS, en este caso de la FORE, respecto a su último sueldo, es un 29%. Y eso lo podemos obtener dividiendo la pensión mensual equivalente de la FORE entre su último salario. No sé si hay alguna duda o comentario con este primer eh, cálculo estimado de la pensión del IMSS bajo la Afore, vamos a identificarla como 97. No, profe, creo que ya quedó más claro con lo que me había dicho hace rato. Listo, entonces pues ya que quedamos con este cálculo estimado de la pensión del IMSS bajo la Afore 97, pues ya simplemente revisamos el cálculo estimado de la pensión del IMSS bajo la Ley 73. Entonces, como les comentaba, bajo la Ley 73 nos estaríamos fijando en si su sueldo de cotización, que en este caso es su sueldo mensual, fue mayor al máximo de cotización. Ya observamos que prácticamente para todos los años fue menor, por lo tanto, su sueldo promedio de cotización, pues sería su sueldo promedio de los últimos 5 años. Calculamos el promedio aquí de los últimos 5 años y ese sería su sueldo para efectos de calcular o estimar su pensión del IMSS. Vemos qué grupo le correspondería o qué factor le correspondería de la tabla para determinar cuantía básica e incremento anual. Entonces aquí simplemente dividimos, aquí se está dividiendo el sueldo pensionable, pero puede ser el último. Nos dividimos en este caso su sueldo pensionable entre la última UMA mensual a edad 62 y me da 10.9. Entonces 10.9 lo vamos a buscar en nuestra tabla de referencia para determinar cuantía básica y el incremento adicional y observamos que 10.9 pues es mayor a el último valor que tengo de referencia, que es 6.01. Por lo tanto, pues le va a corresponder cuantía básica de 13% y incremento anual de 2.45%. Hacemos el cálculo correspondiente y decimos, ¿cómo estimo mi pensión del IMSS? Pues voy a calcularle su cuantía básica del 13% más 2.45% por los años de cotización en exceso a
los primeros 500 semanas de cotización o 9.6 años, que sería 37, que es B5, menos 500 entre 52 para calcular el incremento anual por los años en exceso de cotización a los primeros 9.6 años por J3, que es mi sueldo pensionable. Entonces me va a dar la pensión estimada del IMSS antes de la reducción por retiro anticipado de 111,154. Como esta persona se está jubilando a edad 62, pues son 3 años de anticipación que se está anticipando a los 65 años. La reducción es 5% por cada año, por lo tanto, pues le corresponde 15% de reducción de su pensión del IMSS. Aquí aplicamos la reducción y prácticamente sería multiplicar mi pensión del IMSS antes de la reducción por, en este caso, 0,85, ¿no? Que es el resultado de 1 menos 15% y me da 94,481, ya la pensión después de reducción. Entonces, ya que calculé la pensión después de reducción, estimo cuánto le corresponde ya a esta pensión considerando las asignaciones familiares. Entonces, le voy a agregar un 15% de asignaciones familiares multiplicando a la pensión después de reducción por 1,15. Y con esto, pues ya tengo mi pensión estimada de jubilación del IMSS bajo la ley 73, que son los 108,653 que ya habíamos comentado y que van a corresponder al 71% de su último salario. Entonces, observar ya nada más lo que habíamos ya comentado, que la pensión bajo la ley 73 pues resulta mucho mayor que la pensión equivalente de la FORE con cuotas durante toda su carrera laboral del 6,5%. La pensión de la FORE serían 44,000 pesos y la pensión del IMSS bajo la ley 73, 108,000 pesos. Entonces, el beneficio sería mucho mayor. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. Pues, hola, profe. El único comentario que tendré es que, pues sí, me faltaría nada más aprender más fórmulas o practicarlo más, porque sí, me confundo un poco con la cantidad de fórmulas que hay. Sí, Juan, ahí también, además de identificar las fórmulas, sí es tener cuidado de irlo haciendo paso a paso, ¿no? Ir calculando cada uno de los factores que hay que considerar para la estimación, ya sea bajo la Afore o bajo la Ley 73. Entonces, procurar ir haciéndolo, identificar en primera instancia qué necesito para mi cálculo y en segunda instancia realizar los cálculos paso a paso para cada uno de los factores y prácticamente ya después nada más es juntarlos, ¿no? Consolidarlos todos en mi cálculo. Sí, profe, muchas gracias. Y bajo el cálculo, bajo la ley reformada en 2021, básicamente sería el mismo. Aquí ya no nos vamos a detener a ver todo el cálculo, simplemente observar que en mi cuota del IMSS que voy a calcular para cada uno de los años, aquí en la fórmula yo ya estoy incluyendo cuál sería la cuota pues ya acumulada que estaría considerando para el año 2026, por ejemplo. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es agregarle al 6,5% de cotización que tenía hasta el cambio en 2020 de la ley, los incrementos que ya van acumulados hasta 2026, que en este caso ya son 4 años de incrementos del 1,0625%. Para el 2027 ya serían 5 años de incrementos, 2028 6 años, 2029 7 años y finalmente 2030
ya sería el último incremento con el cual ya alcanzaría una cuota total del 15%. Entonces, con estos incrementos, a partir del año 2030 en adelante, ya sería 6.5% de cuota que tenía vigente hasta antes del cambio, más 1.0625 por 8, que este total ya me daría el 15% de cuota de cotización en adelante. Y el resto de los cálculos, pues son básicamente iguales a los que ahorita ya comentamos, ¿no? Y observar, pues simplemente que el incremento en mi cuota de cotización, pues me va a dar un saldo mucho más alto de mi Afore al final de todos los años de cotización a edad 62. Teníamos antes prácticamente 10 millones de pesos de saldo acumulado en la Afore con el 6.5% y ahora ya con el incremento al 15% a partir de 2030, pues se va a 22.8 millones, ¿no? Más del doble. Y el resto de los cálculos, pues serían básicamente los mismos. No sé si hay alguna duda o comentario adicional. No, profe, creo que no, gracias. Listo, entonces prácticamente con esto concluimos nuestra unidad 5. Sí, claro que sí. Les comparto la hoja que acabamos de revisar con los cálculos para que los puedan verificar y tener como referencia. Entonces, con esto concluimos ya prácticamente esta unidad 5, en donde, como acabamos de observar, pues la parte más importante es tener esta sensibilidad de qué nivel de beneficio se está esperando obtener, si soy elegible a cuál de las leyes del IMSS, ¿no? Que hoy en día prácticamente están las tres vigentes. Y menciono tres vigentes porque pues para los empleados que ya estén muy próximos a jubilarse y que sean elegibles a la Afore, pues prácticamente ya toda su carrera laboral la han cotizado o la cotizaron con el 6.5% de aportación. Y digamos que pues ellos van a ser los empleados que van a recibir pues la pensión del IMSS menor, ¿no? Ya para todos aquellos empleados más jóvenes que pues prácticamente estén empezando a cotizar o que lleven poquito tiempo cotizando, pues prácticamente van a recibir su pensión del IMSS y si son elegibles a la Afore, pues prácticamente ya la recibirían con el incremento a la cuota de cotización al 15%. Y finalmente, para los trabajadores que sean elegibles a la ley 73, pues ellos, digamos que tienen pues la mayor ventaja, ¿no? Van a recibir una pensión mayor. Esto pues siempre y cuando el gobierno federal no realice ningún cambio como el que ya comentamos, en donde pues hoy día ya le recortaron la pensión a trabajadores de las distintas paraestatales que recibían pues pensiones que en su caso excedieran el 50% del sueldo actual de la presidenta, pues ya se toparon esas pensiones al 50% del sueldo de la presidenta, ¿no? Para todos los trabajadores, creo que se les llama administrativos, ¿no? Los sindicalizados, parece que esos no se están afectando, pero para todos los trabajadores administrativos del gobierno federal, que hoy día ya estaban recibiendo una pensión de CFE, de Pemex, de Banobras, de Nafinsa, etc.